Las 9:19, hace pocas horas hablábamos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia a propósito del Código de Proceso Penal, hablábamos de los plazos, en realidad metiéndonos un poco en lo que habían sido las conversaciones y las conclusiones a las que se ha arribado en materia de convivencia y seguridad ciudadana, como se ha dado en llamar. Hoy queremos estar dialogando también sobre este tema con el sociólogo Rafael Paternain, que es senador suplente de la senadora Constanza Moreira, también exdirector del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior, que ha tenido manifestaciones a propósito de lo que hemos conocido en las últimas horas, sobre las que vamos a estar obviamente consultándole. Bienvenido, Rafael, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, obviamente todos hemos estado escuchando repercusiones a partir del momento que se dieron a conocer algunos nuevos proyectos de ley, algunos de ellos que se dice serán votados de manera urgente. De hecho, el presidente de la República, después de reunirse con la oposición, mantuvo reunión con la bancada del Frente Amplio, de manera de, bueno, transmitirle que estas cosas están acordadas y que tuvieran una rápida sanción. ¿Cuáles han sido las primeras objeciones que usted encontraba a algunas de las decisiones que se han tomado? No, en realidad no objeciones, sino más bien lo contrario en términos generales con relación al proceso político. Es decir, el presidente ha asumido una suerte de liderazgo en la cuestión de la seguridad. Esta es una primera señal sumamente importante, que esperemos que no se agote en este primer paquete de medidas, o sea, que pueda tener un nivel de sostenibilidad en el tiempo. La agenda de la seguridad y los problemas de la seguridad no se agotan con estos paquetes, con estos primeros pasos, sino que hay que sostenerlo a lo largo del tiempo. Hace algunas semanas atrás el diputado José Carlos Maía lanzaba una idea muy interesante. Bueno, hay que recuperar la idea de la alta conducción política a través de un gabinete de seguridad con una fuerte presencia interinstitucional. Y bueno, el presidente ha dado una primera señal en ese sentido. Siempre es mucho mejor transitar por estos asuntos, asumir los compromisos sobre la base de un diálogo y no sobre la base de un silencio o de un ruido estruendoso en materia de seguridad que nos ha tenido también en los últimos años muy estancados y muy trancados. Así que me parece una primera señal muy significativa. Y el primer paso que da el presidente, en acuerdo con los partidos, es acelerar un proceso de reforma. Y esa es la segunda línea que yo quiero poner sobre la mesa, que me parece muy importante. La seguridad es un sistema y los sistemas cumplen determinadas funciones, ¿no? Hay la función de prevención, la función de control del delito, la función de sanción del delito y la función de reinserción o de rehabilitación. Para que las cosas funcionen de manera mejor de lo que funcionan ahora, el sistema tiene que rendir muy bien en cada una de esas funciones. Yo soy partidario que la prioridad la tiene que tener la prevención. Nosotros tenemos que hacer, gastar y pensar muy fuertemente en mecanismos de prevención del delito más que en cualquier otra cosa. Creo que eso es un déficit y ojalá que el presidente en los pasos siguientes también asuma liderazgo en ese sentido, pero en este caso pone sobre la mesa, coloca sobre la mesa un camino también absolutamente impostergable. Así como era impostergable, como sigue siendo impostergable una reforma estructural de la policía uruguaya. Teníamos una policía que todavía necesita profundizar cambios de manera muy importante, pero estancada en casi medio siglo. También el sistema de justicia penal, ya sea en torno a sus procedimientos o ya sea en torno a la tipificación de los delitos o lo que es el Código Penal, tiene un atraso de un siglo, quizá menos, pero tiene un atraso de décadas en el país. Este código es del 34, ¿no? Exacto, y era absolutamente imprescindible mejorar el funcionamiento de la justicia penal en el Uruguay. Esa es una pulseada de fondo. No es la solución última, no es la relación entre los cambios en los procesos penales o en la persecución penal y las tasas de delito, es una relación incierta. Nadie va a pensar que cambiando los procedimientos, mejorando los juicios, cambiando la estructura de persecución del delito, automáticamente va a bajar el delito. Pero el impacto que pueda tener en el proceso de justicia, el impacto que pueda tener sobre el sistema penitenciario y sobre la percepción y sobre todo la percepción de impunidad con respecto al delito, bueno, me parece que es un camino que hay que transitar. Entonces el presidente lo que hace, y es lo que le transmite a
a la bancada del Frente Amplio es apoyo para, sobre todo, como mencionó él en la reunión, 3 proyectos importantes vinculados al fortalecimiento del proceso, de este nuevo proceso, que son los juicios abreviados, fortalecer los mecanismos de resolución de conflictos extrajudicialmente o extra proceso penal, porque a veces no hay necesidad de llevar todo a proceso. Puede haber mecanismos de reparación, puede haber mecanismos de aplicación del principio de oportunidad, puede haber mecanismos compensatorios, puede haber muchas cosas que podemos hacer antes para dirimir conflictos y no necesariamente la respuesta punitiva. Y después el principio de oportunidad, que es cuando el sistema se sincera y dice, bueno, no voy a perseguir este delito porque no tiene sentido, porque no tengo cómo resolverlo y busco algún mecanismo alternativo. Esos eran los elementos de discusión y sobre todo la necesidad, creo que lo más importante a nivel de la discusión pública, y ahí viene la tensión con la Suprema Corte de Justicia, es acelerar los procesos de reforma. En el Uruguay vivimos hablando de la necesidad de cambiar el funcionamiento de las instituciones, pero cuando llega el momento ponemos trancas por todos lados. Yo tengo unas cuantas expectativas, no me hago ilusiones definitivas sobre el cambio del proceso penal, sobre que el cambio del proceso penal resuelva los problemas de fondo, pero sí creo que pueden tener un impacto positivo. Nuestras diferencias es que, quizá no haya quedado claro en la reunión que se tuvo el lunes con la bancada del Frente Amplio, quizá fue la dinámica que se generó al día siguiente en la discusión con los partidos políticos. Está el otro componente, porque además de esto, nosotros no tenemos que perder de vista que está iniciado un proceso de reforma del Código Penal, ese sí sustantivo, ese es como el pacto punitivo. Bueno, ¿qué vamos a sancionar? ¿Qué vamos a castigar en materia de delito? Perdón, que fracasó en el quinquenio anterior, ¿no? ¿Y con qué intensidad lo vamos a hacer? Esperemos que ahora no fracase. Y después viene el otro capítulo que tiene que ver con el proceso de ejecución de las penas. Y ahí es donde entraría esta medida que en principio parece tener acuerdo, que es restringir el Instituto de la Libertad Anticipada para aquellos casos de reiterantes, para aquellos casos de reincidente, que es ahí donde nosotros, yo en particular, tengo diferencias sustantivas sobre esto. Porque en realidad todos los mensajes que venimos dando son los siguientes. Bueno, hay que ir hacia una reforma importante que creo que tiene que cobrar un nuevo impulso del sistema penitenciario. El comisionado parlamentario ha sido muy claro en ese sentido. Tenemos muchísimos avances, hay muchas cosas que se han hecho, pero el proceso está corriendo riesgos. Si no aceleramos los cambios en las cárceles, corremos el riesgo de que el proceso se estanque. Por otra parte, con la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal vamos a tener juicios más cortos, vamos a tener mecanismos de mediación extrajudicial. Ojalá que podamos tener, esto no tiene que ver con el Código del Proceso, tiene que ver con otra discusión, pero podamos tener más fortalecidas medidas alternativas a la prisión, y seguramente vamos a tener un uso menos abusivo de la privación de libertad, de la prisión preventiva. Esto es decir, bueno, alguien comete un delito de manera preventiva, lo encarcelo mientras sigue su proceso, que trae una cantidad de problemas. O sea, por ese lado estamos tratando de hacer esfuerzos muy importantes para darle una nueva racionalidad al sistema, pero por el otro restringimos la cuestión de las salidas cuando la orientación debe ir en sentido contrario. Podemos correr severos riesgos que al restringir este mecanismo de las salidas anticipadas, en realidad hagamos mucho más gravosa la pena, tengamos muchas más repercusiones sobre las tasas de hacinamiento y no resolvamos o no empecemos a desandar los nudos más radicales. Son como señales contradictorias. Esa sí que me parece una medida, por lo menos es mi opinión, yo con esto no comprometo ni mucho menos al resto de la bancada del Frente Amplio, pero una medida que va en un sentido cortoplacista y que no aborda el tema de la reincidencia. El que crea que restringiendo el mecanismo de las libertades anticipadas, que es un derecho que se adquiere cuando el condenado a delitos de más años o de muchos años ya ha cumplido media pena, vamos a desandar el problema de la reincidencia o el problema de la cultura del delito, como se llama. Para mí todo lo contrario, lo podemos fortalecer. Entonces, bueno, creo que hay que abrir un espacio de discusión en torno al problema de la reincidencia,
o al problema de la multirreincidencia, porque ese es el meollo del problema del sistema penitenciario, seamos muy claros, y darle una perspectiva de discusión dentro de un orden de temas, como puede ser este que yo decía. Creo que hay que recuperar iniciativa también para discutir el Código Penal y para discutir los mecanismos de ejecución de las penas. Claro, pero lo mencionabas recién. ¿Pensás que el tema de restringir, digamos, las salidas para este tipo de delitos puede llegar a tener una repercusión sobre la población carcelaria o no? Bueno, a ver, uno puede tener la idea que restringir las salidas es que las salidas se dan de manera arbitraria, que la gente entra y a los 2 meses está libre, ¿no? Uno puede dar la idea, el sistema puede tener dificultades y puede tener problemas en la ejecución de la pena en este caso, y puede haber situaciones que se salen de la norma. En realidad, la libertad anticipada cumple todo un proceso, ¿eh? Como yo decía, tiene que haber un cumplimiento de pena y después se pasa por distintos filtros y por distintos informes con la intención de ver o de detectar si en realidad ya hay un proceso maduro de reinserción que permita justamente al privado de libertad lograr una alternativa de reinserción relativamente razonable en un ambiente de libertad. Para eso tiene que operar el sistema de manera positiva y las políticas educativas, las políticas laborales, las políticas de contención, las políticas de tratamiento tener algún grado de efecto. Con esto lo que estamos diciendo es algo así como la profecía autocumplida. Bueno, si no cerramos el sistema, lo que va a ocurrir es que la persona siga delinquiendo y en realidad la señal que estoy dando es exactamente la opuesta, ¿no? Es decir, estoy condenando a que la ejecución de la pena me garantice que eso efectivamente a futuro sea así. Es compleja la mecánica, pero en realidad los institutos no están pensados para la arbitrariedad, sino que tienen una lógica. Y lo que hay que tratar de hacer es que en la ejecución de la pena esas lógicas de rehabilitación, esas lógicas de reinserción se cumplan, aún en las situaciones más difíciles, porque las situaciones más difíciles también depende cómo se las aborden, pueden tener resultados diferentes. Si nosotros asumimos es un reincidente, forma parte de la cultura del delito, si lo liberamos va a reincidir de cualquier manera, bueno, estamos asumiendo un paradigma, una perspectiva, y la apuesta tiene que ir en otra dirección, en una dirección muy distinta. Me parece que ahí se estaría yendo por un camino fácil y nos impediría, en el marco de esta agenda de diálogo y de discusión, ni más ni menos que discutir sobre políticas de reinserción y políticas de reincidencia. Esa es, en definitiva, nuestra diferencia en un marco de acuerdos con un riesgo, y con esto termino. El presidente asumió un camino que es riesgoso, nosotros lo apoyamos sin duda, pero estamos discutiendo sobre la penalidad, sobre lo punitivo, sobre las penas y cómo se ejecutan las penas y los procesos penales. Ahora, el capítulo más importante se nos sigue escapando. Y el capítulo más importante para una política de seguridad es lo que nosotros hagamos en materia de prevención, en todos sus niveles y en todas sus fases. Es ahí donde hay que poner la inteligencia, es ahí donde la política debe demostrar su fin mayor de política pública en sentido amplio, y es ahí donde el país tiene que hacer las apuestas estratégicas para que estos procesos comiencen a tener una dirección distinta. Le queremos agradecer una vez más a Rafael Paternain su presencia aquí en Arriba Gente. Evidentemente es un tema que en los próximos días será motivo de debate, de muchas posiciones, y bueno, veremos en definitiva qué es lo que surge de todas estas reuniones y en concreto qué es lo que se va realizando más allá de esas anotaciones sobre lo cortoplacista de algunas de las decisiones que ha hecho hoy en la mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes, buen día. Vamos cerrando por aquí el encuentro que hemos mantenido, hablando en este caso de seguridad ciudadana.